Esta obra se llama Abandono y Encuentro. En realidad, hubo un abandono de este país a sus ciudadanos y hubo un encuentro de estos ciudadanos con los de otras partes que dieron forma a una especial interculturalidad. Es de eso que versa esta obra analítica sobre lo que se ha escrito respecto de esta temática. Vamos a comenzar entonces con el comentario de la obra y se lo vamos a pedir a Alicia Salomón. Por favor. Hay zonas que todavía permanecen grises o opacadas en la memoria social sobre las décadas que siguen al nefasto golpe militar del 11 de septiembre de 1973. Una de ellas es la que se conecta con la experiencia del exilio, del masivo y prolongado exilio chileno, y más específicamente con la producción cultural y literaria gestada a partir de esta circunstancia. De ambas cosas, pese al tiempo transcurrido, se habla poco hasta ahora. Abandono y encuentro, interculturalidad literaria del exilio chileno en Alemania, el libro de Sol Garay que hoy presentamos, viene a sumarse a los análisis que, como el de Magda Sepúlveda, interrogan en esa zona de nuestra literatura que es poco visible desde esta parte del mundo, aunque pueda hacerlo más desde otras partes. Se trata de una producción poco conocida que se compone de una multiplicidad de géneros, estilos y usos de la o las lenguas que nos permite aproximarnos al modo como se procesa literariamente la experiencia del exilio. Por otra parte, el estudio de Sol Garay también nos ofrece, como lectores y lectoras de Chile, la posibilidad de acceder a nuevas maneras de ejercer la crítica, esas que se están construyendo tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, desde una nueva generación de estudiosos y estudiosas. Ello le permite conectar el corpus literario que analiza con otras problemáticas de importancia y actualidad para los debates literarios y culturales, como son la recuperación de la memoria y la cuestión de la interculturalidad. Este último enfoque es de capital importancia en esta propuesta, pues lo que centralmente interesa aquí es, por un lado, observar cómo en los textos se articula una cierta relación con esa otredad radical que representa el país de acogida, tanto en términos de historia y cultura como de identidad y lenguaje. Por otro lado, lo que también se busca comprender es en qué medida la alteridad implicada en la experiencia del destierro altera y rearticula la mirada del escritor, determinando la forma en que éste construye y transmite en su literatura ciertos valores e imaginarios sociales que surgen de esa subjetividad transformada. Espero, sin embargo, que lo que acabo de reseñar deje en ustedes una imagen del valor que tiene este libro y del aporte que hace al mejor conocimiento de nuestra experiencia cultural y literaria. Solo me resta felicitar a la autora y esperar que este trabajo tenga la difusión que merece para que pueda, a su vez, seguir estimulando nuevas búsquedas y reflexiones. Muchas gracias. Y dentro de las investigadoras del Instituto IDEA de nuestra universidad se encuentra la profesora Carolina Pizarro, a quien le damos la bienvenida para que haga su comentario sobre la obra. Muchísimas gracias. Contenidos en su título están dos de los rasgos más notorios de esta producción literaria: la sensación de desarraigo y desprotección del artista exiliado y la posibilidad de establecer vínculos con la cultura que lo acoge, encontrándose con ella a través de la propia creación literaria. Sol Marina explora los alrededores del fenómeno del exilio chileno, particularmente en las dos Alemanias, y luego propone observar su representación en la literatura nacional publicada fuera de Chile en esos años. Su estudio, en consecuencia, abarca textos y contextos, mostrando a sus lectores las implicancias que un fenómeno insoslayable desde el punto de vista biográfico tiene en la bitácora creativa de los poetas y narradores expatriados. Sol Marina sistematiza los motivos predominantes de la literatura chilena del exilio europeo para luego concentrarse en el caso de los refugiados en Alemania. Se preocupa muy acertadamente de comentar por separado las experiencias de los chilenos en Alemania Oriental y Occidental, sopesando no solo las diferencias políticas entre ambos estados, sino también las implicancias culturales de esas diferencias. Estas, no obstante, no impiden el tratamiento de las obras de los chilenos como un corpus unitario,
que se inspira y luego evoluciona en sentidos muy similares. En relación con el corpus seleccionado, merece especial atención el hecho de que la autora ha elaborado un catastro completo de las publicaciones de los escritores nacionales en Alemania, que se incluye como anexo hacia el final del libro. Baste por el momento con señalar que efectivamente es posible ver la operación de estas dos poéticas y apreciar también la forma en que la literatura chilena en el exilio evoluciona, pasando de una fuerte carga testimonial en sus inicios a una apertura intercultural, de una nostalgia por el Chile perdido a una aceptación y valoración de la diferencia. Abandono y encuentro, interculturalidad literaria del exilio chileno en Alemania, tiene importantes méritos. Rescato, en primer lugar, la preocupación por generar una mirada panorámica, amplia, en la que se inscriben luego las lecturas de obras particulares. La relación texto con texto, que es difícil de resolver para los estudios literarios, se ve representada con claridad y equilibrio. El trabajo contextual, me parece, es uno de los flancos desde donde se puede cuestionar la existencia o no existencia de las literaturas nacionales, abrir la pregunta respecto de qué es, en caso de existir como unidad, la literatura chilena, instalando de forma contundente la discusión sobre la literatura chilena del exilio. No me queda sino recomendar con entusiasmo su lectura. Gracias. Quisiera dejar con la palabra a quien nos ha convocado hoy día, a Sol Marina Garay. Un aplauso para Sol Marina. A lo largo de estas páginas se ha querido volver a dar presencia a la experiencia del exilio chileno vivido en Alemania, a través de la revisión de la producción literaria surgida durante este periodo. De esta manera, junto con identificar el corpus y clasificar las obras y autores que lo componen, se ha intentado que la literatura, como mecanismo artístico del lenguaje, nos enseñe de qué manera fue vivida esta experiencia por sus protagonistas. Pues la literatura, como ningún otro medio, es capaz de adentrarse sutilmente en las diversas historias, emociones y sentimientos que acompañan al individuo durante su transitar por el exilio. Así, de la mano de poetas como Sergio Macías Brevis, Guillermo Quiñones o Salvatore Coppola, hemos observado que pese a la distancia, estos autores chilenos exiliados en Alemania Oriental siempre tuvieron en su mente aquella patria que habían sido obligados a abandonar. En el caso del poeta chileno Cristian Cortés, exiliado en Alemania Federal, el descubrimiento de su obra literaria ha sido uno de los hallazgos más destacables de este libro, pues se trata de un autor casi desconocido dentro del panorama literario chileno. No obstante, su escritura desgarrada e interpelante nos habla de un poeta que desde el dolor de la distancia fue capaz de sacar fuerzas para enfrentar su nueva condición en el exilio. Un poeta que quiso gritar al mundo las heridas de su pasado para impedir que aquella historia cruel volviese a repetirse, y que desde su poesía quiso entablar un diálogo de igual a igual con la sociedad que lo acogía en Alemania. Una sociedad que, pese a las inevitables diferencias, fue sintiendo cada vez más propia. Este libro se propone, por tanto, como un aporte al rescate de la memoria del exilio literario chileno vivido en Europa, y específicamente en Alemania, como una invitación también, como comentaba la profesora Pizarro, es una invitación también a rescatar otros corpus literarios. No solamente es un primer inicio, una primera investigación, y la idea también de hacer esta investigación, lo que me motivó y lo que fui viendo en el camino, que hay muchos otros corpus que están de otros países, otros exilios, que también han sido un poco olvidados, que están ahí y que pueden ser rescatados, y que hay mucho material por investigar. Puesto que considero que se trata de un episodio olvidado dentro de la historia reciente de la literatura chilena. De este modo, al renovar el recuerdo de un episodio olvidado, se podrá volver a dar presencia y revelar su importancia en el análisis crítico de la literatura chilena del siglo XX. Pues mientras la literatura creada en el exilio siga siendo silenciada, no será posible enmarcarla dentro de la memoria de esta disciplina ni dentro de la memoria colectiva del pueblo chileno. Solo cuando sea posible entrar en diálogo con las obras que lo componen, las temáticas que la transitan y los autores que la representan, podremos decir que existió un movimiento literario vinculado al exilio chileno. Hacer memoria de este exilio literario significa volver a darle vida a las voces que deambulan por las novelas, los relatos y los poemas que forman parte de esta literatura. Significa volver a escuchar a las presencias, ausencias que ellas nos evocan.
significa reconocer un fenómeno literario que nos ofrece una enriquecedora reflexión acerca del ser humano y su relación con la alteridad, la memoria y la interculturalidad, y con ello nos demuestra la capacidad de apertura al otro que provee la literatura.